Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo jueves, empezando. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar. Ya estamos ahí con señal y todo. Amén. Bueno, qué bendición es poder estar un nuevo jueves, como decía hace algún momento, y también empezando un octavo mes. Amén. La verdad que el Señor nos ha guardado durante todo este año, ha sido fiel a nuestras vidas y tiene esa protección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder tener el tiempo, los medios, los recursos para poder enseñar de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tu palabra, que tu enseñanza llene nuestras vidas. Gracias porque tú has sido, eres y serás fiel, Señor. Gracias, gracias, gracias. Señor, queremos pedirte por aquellos que tienen alguna necesidad, Padre, que tú puedas cubrir todas sus necesidades. Pon tu mano de salud, de provisión, de amor. Y pedimos por las peticiones especiales en medio de tu pueblo. Seguimos orando por la salud y la restauración completa. Señor, en la vida de nuestros hermanos Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Señor Rocío de García, en Lian González. También te pedimos por las vidas de Roberto Lara y Edgar Donado, de que tú hagas una obra, un milagro en sus vidas, como también por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas, por la petición especial de nuestra hermana Mari de Rodríguez. Señor, que seas tú el que tengas el control y que seas tú el que conteste, Señor. También pedimos por la guianza espiritual de aquellos que necesitan. Padre, te pedimos por cada uno de los niños, de los bebés, de los jóvenes, de los adolescentes de Misión Cristiana Judá, que tú puedas guardar sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por Víctor Eduardo, por Esther María, de que tú los guardes, los cubras, los bendigas. Asimismo, por nuestro pastor general, Señor, que tu misericordia y tu guianza no se aparte. Bendice a cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza. Padre, te pido por el pastor Amílcar Varías, que tú lo sigas sosteniendo a él, a su familia, que le sigas dando fuerzas. Gracias, Padre, por su vida, por su ministerio y por su familia. Señor, también por nuestra hermana Milita de Bonilla. Padre, bendice a tu sierva ahí donde esté. Padre, bendice a ella, su casa, el ministerio que has puesto, como también de nuestros hermanos, los pastores Alberto Picariello y Alberto Campo. Bendice a cada uno de tus siervos, Señor, sus familias, sus ayudas, el ministerio. Señor, bendícelos. Asimismo, también con el pastor Don, con nuestra hermana Sharon, Padre, pedimos por que hagas una obra de sanidad en su vida y también por la congregación. Y gracias porque nos permites una vez más poder estar en este lugar. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy venimos, siempre hago el recordatorio por si alguien no ha escuchado las otras enseñanzas y es primera vez. Estamos estudiando los libros históricos y estamos en el primer libro de Samuel. Entonces acabamos de ver la enseñanza hace 2 jueves fue la unción de David y cuando David mata a Goliat, que fue el jueves pasado. Este día, ya la enseñanza o ya lo que vamos a estudiar o lo que vamos a ver hoy es sobre Saúl y David. Ahora, en el capítulo 18, que es el que nos interesa este día, en el capítulo 18 vemos que David es perseguido por Saúl. David es perseguido por Saúl. Recuerde que viene David de derrotar al gigante, al que ni Saúl ni ninguno del ejército se quiso enfrentar. Porque fíjense que cuál fue la estrategia del enemigo. Poner a Goliat y decir que solo podía salir uno. Amén. Solo podía salir uno a pelear. Entonces quien puso las reglas fueron los filisteos.
Y muchas veces nosotros por el temor no nos podemos dar cuenta que nos está llevando a algo que no es lo correcto. No es el enemigo el que pone las reglas. El enemigo puede decir lo que quiere. Entonces el enemigo había puesto sus reglas. Y aparte de eso, Goliat lo vimos, ¿verdad? Iba bien cubierto y todavía, además de eso, tenía un escudero. Iba todavía uno adelante de él. Imagínense. Entonces querían que saliera uno, pero aquí estaba el gigante más uno. Entonces, entonces, partiendo de allí, vamos a ver ahora lo que continúa, pero yo quiero leer el primer libro de Samuel 18, del 1 al 5 primeramente. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. Ahora, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Por qué razón? Porque fíjese que muchas veces, en varias ocasiones, he escuchado a mucha gente, aún cristiana, pero yo creo que cristiana tal vez de decir, insinuar que este amor que había entre Jonatán y David no era un amor como de hermanos o de amigos, sino más de otra cosa. La diferencia es que lastimosamente también desconocemos ciertas costumbres en la zona del Medio Oriente o esa zona asiática, porque estos pertenecen a una zona asiática, pero son lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente o orientales, ¿ok? Primero, es aborrecible la idea de querer insinuar que entre David y Jonatán había algo más que amistad y ponerlo a un punto, digámoslo, sexual. No, es totalmente aborrecible, porque no es así. No es así. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de la costumbre, esto estoy hablando de la costumbre, pero es muy diferente a lo que habla la palabra. Dentro de la costumbre también, dentro de para ellos no es mal visto, porque el problema lo tenemos nosotros de este lado occidental, ¿sí? El problema lo tenemos nosotros. En el caso de ellos no es mal visto poder agarrarle la mano a alguien y caminar. Estoy hablando entre dos hombres. O recostar como lo hizo Juan con el Señor. Esa es una señal, oiga, esa es una señal de que la amistad es muy fuerte, que la amistad es muy sincera. Ahora, fíjese que lo que a algunos no les cabe en la cabeza era cómo era posible que Jonatán, humanamente siendo el heredero, no tuvo celos o no fue en contra de David, que ya era el nuevo rey ungido por el Señor. Todavía no era su turno. Ahora, entonces debemos de comprender que Jonatán tenía que haber sido un hombre muy diferente. Un hombre que pudo entender el propósito de Dios. Porque tal vez en este momento, tal vez Jonatán no sabía que David había sido ungido. Pero el Señor había preparado a Jonatán para que cuidara también de David. Y mire, hermanos, muchas veces tenemos un problema, y es, como digo, es un problema que tenemos nosotros, porque hemos sido tan bombardeados por el mundo, por el enemigo, que
Imagínese que para muchos no es acepto que un hijo le dé salude a su padre con un beso en la mejilla. ¿Sí? Para muchos eso no es de hombres. ¿Cómo le voy a enseñar? No, el problema lo tenemos. Entonces yo quiero dejar esto muy claro porque está dentro de la lectura, está dentro del punto, pero hay que entender cómo puedo yo pensar que el Señor va a ocupar a un hombre como David y creer que tenía una inclinación o una insinuación con Jonatán o al revés, porque no fue así. Entonces, yo quiero dejar esto muy claro porque sí, y se lo comento porque en cierta ocasión yo estando en este país me encontré con alguien. Claro, la persona que me lo dijo dice ser cristiana, pero no, definitivamente no lo es por un montón de cosas que se podían notar en esta persona. Entonces él ocupó esto de argumento y que no sé qué, y que no, para nada, al contrario. Entonces tengamos cuidado qué oímos, a qué oímos o a quién oímos. Y también, mientras uno no conoce las costumbres en un lado, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, en el versículo ahí 6 en adelante, Saúl tiene celos de David. Y dice primer libro Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a mí miles. No le falta más que el reino. El Señor ya se lo había dado. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, volvemos otra vez, este espíritu era permitido por Dios en consecuencia a su desobediencia. Amén. Malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Oiga lo que dice el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Mire, Saúl entendía que Dios ya no estaba con él y miraba a David todo lo que había acontecido. Él decía, no, es que para que éste lo haya logrado, para que haya logrado esto y esto, es porque Jehová está con él. 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaban tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Mira, aquí hay algo muy importante. Recuerde que el único que tuvo la capacidad de parte de Dios de poder unir tanto a Israel y a Judá, que después se convierten en el reino del norte y en el reino del sur, fue Samuel. Y recuerde que Samuel, cuando logra esa unidad y que Saúl es ungido como rey, prácticamente le entrega a un pueblo unido. Sí, también Saúl había peleado contra los filisteos y el Señor había estado con él y eso había gustado al pueblo. Pero aquí ahora, él estaba viendo ese mismo panorama en David. Y tal vez en algún momento pensó, Saúl, me van a dar golpe de estado, ¿verdad? Me van a quitar, me puede quitar de aquí, etc. Entonces, como líder militar, David alcanzó una victoria tras otra. Aunque el pueblo no sabía nada de la unción de David,
Muy pronto reconocieron que el Espíritu de Jehová reposaba sobre él por las cosas que sucedían. Llegó el día en que los israelitas le concedieron mayores honores que a Saúl. Tras la música y las palabras cantadas por las mujeres en medio de esa danza, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto lo escucha Saúl y de seguro esto le trajo un recordatorio a Saúl. Y era aquellas palabras: Jehová te ha rechazado, Jehová se ha buscado a otro mejor que tú. Entonces, esto produjo en Saúl celos violentos y amargos que cubrieron, que tomaron el control de todo su corazón, que tomaron la posesión de su alma. Y como leímos, varias veces intentó quitarle violentamente la vida a David. Dice que le tiró la lanza porque procuraba, déjeme leérselo otra vez. Dice en el 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré. Oiga, diciendo, quiere decir que no solo lo pensaba, sino que llegó al punto de hacerlo. Lo pensó, lo dijo, es decir, ya no tuvo temor y lo hizo. Tiró la lanza porque lo que él quería, enclavarlo en la pared y que ahí muriera. Pero Dios siempre lo libró. Entonces, frustrado en sus intentos directos de matar a David, óigame, no de herirlo, de matarlo a aquel que había liberado a Israel. También Saúl, si lo mataba, se iba a meter en un gran problema con el pueblo, ¿verdad? Entonces, Saúl, ¿qué hizo? Recurre a estrategias para hacerle exponer la vida en peligros de batalla. Entonces, ¿qué hace? Le dice oiga lo que dice en el 17. Entonces, primer libro de Samuel 18 y 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué quería entonces Saúl? Ya que él no lo pudo matar, que lo maten los filisteos. Entonces lo que hizo fue ponerlo allá en, ¿cómo se llama? Al frente de la batalla y que muriera. Qué tremendo, ¿verdad? Porque esto mismo hizo David después con Urías. No lo mató él físicamente, pero ante el Señor las manos de David quedaron manchadas por Urías. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, lo que hace es mandarlo a pelear. 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea el yerno del rey? Mire, no andaba buscando eso David. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Entonces viene Saúl y le ofrece a su hija mayor con tal de que peleara valientemente contra los filisteos. Saúl ya había prometido que daría a su hija y eximiría de impuestos al hombre que venciera a Goliat. Entonces aquí vemos ahora algo más. Vemos a un hombre como Saúl que no cumple su palabra. Cuando uno pierde la presencia de Dios, cuando uno se aleja del Señor, pierde hasta aún su credibilidad, porque aún lo que uno dice no lo cumple. Entonces, debido a su victoria sobre el gigante, David debía haber recibido a Merab como esposa y se la dio a Adriel. Luego le ofreció su hija menor a condición, es decir, mire, todavía no se la da y viene y le dice, te voy a dar a Mical porque ella está enamorada de ti y te ama. Tal vez la mayor decía, padre, yo no lo amo, no me gusta, ¿qué vas a hacer? Y tal vez por, no sé, por complacer a su hija,
por no cumplir su palabra, por muchas cosas, etcétera, no cumplió su palabra, como el caso de Jefté, ¿verdad? Que lo vimos allá en Jueces. Entonces le ofrece a su hija menor con una condición. Es decir, ahora le pone otra cosa. Tienes que matar a 100 enemigos. Entonces David sale ileso de todas las maniobras concebidas para quitarle la vida. ¿Qué quería Saúl? Que muriera. Y se distinguió por sus hazañas militares contra los filisteos. Entonces, la amistad con Jonatán, mire que aquí lo que por eso explicaba al principio, hizo posible que David estuviera continuamente al tanto de los malvados designios o pensamientos o estrategias del rey Saúl y así poder escaparse del peligro. ¿Qué vio Jonatán? De seguro vio una injusticia de parte de su padre con aquel hombre, porque ese amor que llegó a tener Jonatán hacia David era puesto por el Señor. Entonces, David se salva en una ocasión gracias a una ayuda de Mical. Entonces, eran tanto los niveles de moralidad entre ellos que incluso personas, aunque después cambia Mical, cambia su corazón, porque desprecia a David, pero que personas como Mical, Jonatán y David, llegó un momento en que tuvieron que mentir para salvar las vidas. Entonces, cuando se da esto, David huye a Naiot, donde estaba su amigo y consejero Samuel. Y el espíritu que reposaba sobre la compañía de los profetas se apoderó de los mensajeros enviados para prender a David y luego se apoderó de Saúl mismo cuando éste llegó a la presencia de los profetas. Recuerde que yo estoy haciendo que casi que un resumen, ¿verdad? Estoy haciendo un resumen, no me puedo procurar irme deteniendo, pero vamos al capítulo 19:1. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Oiga, lo que decía hace un momento. Entonces, ¿quién estaba pendiente? ¿Quién estaba ahí en medio? Jonatán. Jonatán sabía todos los pasos. Tal vez Saúl pensó, este me va a quitar el reino y mi hijo, a él le merece que sea el reino. Entonces dice, para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto, en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Ahora, en el 11, oiga lo que dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, oiga, ya era el yerno, porque aquí está diciendo más Mical, su mujer, ya era el yerno de Saúl y aún así lo quería matar. Quería dejar viuda a su hija. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta mañana, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Amén. Entonces, aquí vemos que para poder salvarlo tuvieron que mentir. Entonces, muchos hacen una discusión con respecto a si eso es contado como mentira. Y fíjese que si usted está salvando la vida de alguien, no es algo inmoral. Amén. Es que es una situación difícil. No estamos hablando de poder hacerle un engaño a alguien, de mentir, de tomar una ventaja. No. Aquí querían matarlo y tuvieron que decir, no, esto y esto. Amén. Ahora, vámonos ahí mismo, en el capítulo 19 y versículo 23. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a
Nayot en Rama. Ah, déjeme, vamos a leer desde el 19 para poder tener un poco más de contexto. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Oiga, había mandado Saúl mensajeros para matar a David o para que lo agarraran, como sea. Y cuando llegaron, vino el Espíritu de Dios sobre ellos y profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Saúl. Pero no es que Dios lo había desechado, permítame. No es que Dios ya lo había desechado. Entonces, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Mire, algunos creen que no llegó al punto de profetizar. Otros creen que fue un trance. Yo me voy a guiar por lo que la palabra dice, ¿sí? No por otra cosa, no por lo que algunos piensan o algunos creen. Porque algunos creen que cómo era posible que éste pudo profetizar como un profeta de Dios, si Dios permitía que había un espíritu malo que lo atormentara. Entonces, ¿qué pasó entonces aquí? Yo creo que el Espíritu vino sobre el rey rebelde para darle una oportunidad de arrepentirse. Es que mire, era tanto el poder del Señor que lo dejó sin excusa. Le estaba dando, le dio 3 señales a Saúl. Porque ¿qué quería? Matarlo. Mandó a mensajeros y el primer grupo, ¿qué pasó? Profetizó. El segundo profetizó, el tercero profetizó, no le bastaron 3 veces. Y entonces llega Saúl y ¿qué sucede? Y él profetizó igualmente delante de Samuel. Ahora, ¿por qué digo que esta era una oportunidad para arrepentirse? ¿Qué había pasado con Saúl? Había perdido la presencia de Dios. Había perdido el Espíritu de Jehová. Pero no lo hizo cambiar. No hizo en él retractarse. No hizo en él decir, ¿qué estoy haciendo? No fue el caso tal vez de Sansón, ¿verdad? En el caso de Sansón, que al final también murió, pero dijo, bueno, la verdad que me equivoqué. Por eso, Señor, permíteme. Voy a pagar con mi vida, es una consecuencia. Pero Saúl siguió intentando matar a Saúl. Entonces vemos que se le da una oportunidad a Saúl para arrepentirse. Pero no hubo en él un cambio, aún a pesar de 4 muestras, 3 grupos de mensajeros a él, cuarta. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es cuando nosotros no nos comportamos, cuando el Señor nos está hablando.
nos está diciendo, nos está permitiendo hacer algo. Y el Señor nos está dando una advertencia: regrésate, cambia tu forma de ser. Muchas veces creemos que como hemos predicado y que la gente salió impactada, somos nosotros. No, tal vez el Señor nos está diciendo: mira, no eres tú, soy yo. Arréglate. Amén. Bueno, primer libro de Samuel 20. Dice, oiga, voy a leer solo para ir poder entendiendo. Yo le estoy explicando qué sucede en este capítulo 20. ¿Por qué? Porque Jonatán advierte a David. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jehová y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me lo descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí, mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Entonces aquí podemos encontrar una amistad desinteresada, sincera, de Jonatán con David, que contrasta drásticamente con la envidia diabólica, porque eran celos que tenía Saúl. Entonces Jonatán podría haberse sentido envidioso de este joven que había eclipsado todo lo que tal vez Saúl o Jonatán habían hecho. Jonatán era el heredero legítimo al trono. Humanamente era el heredero legítimo al trono, pero no tenía celos de David como rival, sino que dice la palabra que lo amaba como a sí mismo. ¿Qué habrá pasado entonces? ¿Por qué Jonatán llegó a comportarse de esta manera? Porque de seguro él internamente llegó a comprender cuál era la voluntad de Dios y sabía que era mejor. Llegó de seguro él a comprender, o el Señor le hizo comprender, que no había mejor hombre para guiar a Israel que David. Que probablemente Jonatán tenía cualidades, pero que David estaba capacitado. Probablemente Jonatán llegó a comprender que Jehová estaba con David. Mire, qué duro tuvo que haber sido para Jonatán, si lo vemos de esta manera, si fue así, el entender: Dios está con este hombre, Dios está con este joven, o Dios está con David, que aparte era su familia porque era su cuñado. Y tal vez Jonatán llegó a comprender y dijo: bueno, la verdad es que no sé si algún momento Jonatán, porque yo no lo encuentro, puedo haber dicho: yo no tengo la capacidad para ser un rey o algo, etcétera. No, Jonatán vio que Dios estaba con él. Y tal vez Jonatán, digo yo, había entendido que cuando Dios estaba con alguien que era muy marcado, era porque Dios iba a ocupar a esta persona para guiar a Israel. Ejemplo: Samuel, Saúl su padre. Y ahora miraba estas características y decía: está en David. Entonces, no tengo yo por qué estar
Mire, no sé, yo me imagino un montón de cosas. Entonces, tal vez él comprendió íntimamente que la voluntad de Dios era la mejor y que Dios había dispuesto que el rey fuera David. Ellos como amigos tenían mucho en común, poseían el mismo carácter noble, valiente, santo y generoso. Su amistad se fundaba en la fe en Dios que compartían. Dios empleaba a Jonatán tanto para proteger a David como para animarlo en los días de adversidad, en los días de cansancio, de tristeza, de tal vez ya no saber qué hacer. Jonatán trató de reconciliar a Saúl con David, pero no pudo hacerlo. Y cuando fue obvio que Saúl estaba resuelto, dispuesto a matar a David, los dos amigos se vieron obligados a separarse. No se vieron uno más al otro. Fuera de la ocasión en que Jonatán fue a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Que eso está en el 23:16. Amén. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ares y fortaleció su mano en Dios. Porque aquí en el 23 seguimos viendo que David sigue persiguiendo Saúl sigue persiguiendo a David. Oiga lo que dice al final del 20 para ir finalizando el 40, primero de Samuel 20, 41 y 42 para finalizar esta parte y pasar al capítulo 21. Y luego que el muchacho se hubo ido, a un muchacho que le dieron sus armas y le dijeron que se las llevara a la ciudad, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Oiga, aquí es donde vemos la diferencia de Jonatán, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Oiga lo que le dice. Le estaba diciendo, y después lo vemos más adelante, ¿verdad? Con Mefiboset. Pero le dice, mira, si llega a pasar algo, le estaba diciendo, si llega a pasar algo, no te preocupes. Jonatán diciéndole a David, si llega a pasar algo, no te preocupes. Yo me haré cargo de tu familia. Pero si me llega a pasar algo, yo sé que tú te harás cargo de mi familia. Pero lo que me impresiona, hermanos, es en la parte B del versículo 42, Jehová esté entre tú y yo. Oiga, leámoslo todo. Y Jonatán dijo a David, Jonatán, el que era el heredero al trono, en lo natural, en lo humano, pero Dios había dispuesto otro. Vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Mire, es que poner a Jehová en medio y hacer un juramento es para cumplirlo. Diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces, en los capítulos 21 al 23, vemos la vida de David como fugitivo. Ahora, fíjese que David entró ahora en un largo periodo como proscrito, tal vez de 5 a 8 años. Mire todavía, no fue que esto se acabó de la noche a la mañana. No, al contrario. Tal vez entre 5 a 8 años fue perseguido implacablemente por Saúl y a veces apenas había un paso entre él y la muerte. Ahora, este tiempo se volvió una escuela de padecimientos para David. En esta época David es donde compuso muchos de los salmos. Mire lo que dentro de lo malo, dentro de lo terrible,
la bendición que usted y yo ahora podemos tener. Los salmos escritos en medio de la persecución. Fíjese que los salmos 34 y 56 celebran su escape de las manos de los filisteos en Gat. Esto está en primer libro de Samuel 21, 10 al 15. Y dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la salida de su barba y dijo Aquis a su siervo, aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué no lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Entonces los capítulos 34 y 56 es cuando escapa de los filisteos. Parece que el Salmo 52, cuando tuvo noticias de las mentiras y crueldad de Dog Edomita, y los Salmos 7, 54, 57 y 42, todos estos capítulos parecen ser parte de este periodo. Ahora, le tocó vivir la vida de desterrado y esto lo obligó a depender totalmente de Dios. Templó su alma haciéndola fuerte y flexible y le dio la oportunidad de desarrollar las cualidades de liderazgo. Dominio propio, una suavidad, compresión y paciencia. Porque después, allá en la cueva de Adulán, cuando llegan todos aquellos, ¿verdad? Se vuelve en el líder. Entonces, rodeado de compañeros desenfrenados y temerarios, aprendió a conocer a los hombres y acumuló experiencia cómo dirigirlos. Ahora, David huyó a Nob, sitio del tabernáculo no muy lejos de Jerusalén. Y allí el sumo sacerdote Ahimelech, nieto de Eli, vio con sorpresa al yerno del rey llegar de repente, solo y con mucha prisa. Amén. Esto está en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Entonces, David había llegado a tal extremo que mintió para conseguir comida y armas. Amén. Entonces, miente, pero ¿por qué? Porque había que salvar una vida. Entonces, es evidencia de que el Señor lo estaba guardando, ¿verdad? Aquí no se aprueba ni se desaprueba la habilidad de David. Una vez yo expliqué de que también ya eran los panes que iban de salida. Amén. Ya eran los panes que estaban en el tabernáculo, pero estaban haciendo el cambio. Entonces, la historia señala que David y sus hombres comieron el pan ofrecido a Dios. Y fíjese que Jesús se refirió a este incidente para demostrar que una necesidad humana tiene prioridad sobre una ley ritual. ¿Dónde está esto? Mateo 12, del 1 al 8, habla sobre recoger espigas en el día de reposo. Entonces dice en el 2.3, pero él les dijo, Mateo 12.3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo sin culpa? Amén. Fíjese también Marcos 2, 23 al 28. Vuelve a contar otra vez
Marcos, la misma situación. Y entonces, oiga lo que dice en el Marcos 2:27. Y también está Lucas 6 del 1 al 5. Pero Marcos 2:27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Que hay que entender algo muy importante. El día de reposo se hizo por causa del hombre. Se hizo al hombre y por causa de que se hizo al hombre, se hizo el día de reposo. No es que se hizo un día de reposo y por el día de reposo se hizo al hombre. No. Porque como se hizo al hombre, por causa de que se hizo al hombre, se necesitó, se hizo un día de reposo. Entonces el 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Bueno, sigamos. Volviendo al libro de Samuel. Estamos en el 21, ¿verdad? Entonces, con la esperanza de que su identidad no fuera descubierta por los filisteos, David se refugió en Gat, una ciudad filistea. Pero los hombres de Gat pronto lo reconocieron como el héroe de Israel, lo prendieron y lo trajeron ante Aquis, el rey de Gat. Y se escapa de la muerte fingiéndose demente o fingiéndose loco, ¿verdad? Después escribió su liberación así. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Ahora, de la tierra de los filisteos, David pasó a la cueva de Adulán, en las colinas situadas al oeste de Judá, cerca de la frontera de Filistea. Sus parientes, al saber dónde estaba, se refugiaron con él para escaparse de la ira del rey Saúl. También allí se encontró al frente de 400 hombres que acudieron a él y lo tomaron por caudillo. Esto aumentaba a 600 antes que se retirara a Filistea. Que eso está en el 27:2. Oiga lo que dice primero de Samuel 27:2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis de Maoc, rey de Gat. Amén. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? No sé si tal vez más adelante podamos estudiar un poco más estos hombres, pero quiero hacer un breve resumen. Eran los endeudados, los desterrados y los afligidos. Ahora, el Señor en su plan perfecto siempre tiene un propósito. Porque estos eran endeudados, eran desterrados y afligidos. Pareciera que David tenía una deuda con Saúl que ni David sabía cuál era la deuda, ¿va? Me quiere matar. Pero también había sido desterrado y había sido afligido. Y entonces el Señor lo hace pasar por esta situación para que David pudiera, amén, para que David pudiera comprender y entender a estos hombres. Y estos hombres, con ese sentimiento, iban a seguir a alguien que sabía o había experimentado lo que ellos habían vivido. Muchos de ellos eran personas sin carácter, sin reputación y sin esperanza. No obstante, David pasó por alto la bajeza de ellos, lo que ellos creían o la condición. Los guió, los contuvo, los fortaleció cuando fue necesario y los elevó a una relación extraordinaria con él y con Dios. Ya imagino a David tal vez cantando un salmo en medio de todos estos. Estos fueron los primeros que oyeron algunos salmos de David, ¿verdad? Algunos cantos. Miren, tal vez decía David, hoy escribí un canto al Señor, lo que nosotros conocemos hoy como un salmo. Hoy escribí un canto al Señor, miren, se los quiero compartir. Y de seguro David empezaba a ministrarlos. Y empezaba tal vez a compartirles. Entonces, mediante su relación con David, estos hombres afligidos se hicieron prudentes. Los descontentos se convirtieron en personas adaptadas, leales y valientes. Mire, la experiencia con la presencia de Dios cambió la vida de estos hombres. De esta compañía surgieron muchos de los hombres destacados del reino de David. Amén.
Entonces, David, que es el antecesor de nuestro Señor Jesucristo, amén, por el linaje, hicieron algo muy parecido, ¿verdad? David para estos hombres, el Señor Jesús para toda la humanidad, que fue tomar lo peor de nosotros y transformarnos en miembros útiles para su reino, para su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que más nos encontramos en este capítulo? Bueno, David pidió asilo para su familia al rey de Moab, el cual se lo concedió. Y es probable, oiga, mire, es que las cosas hay que entender que el Señor tiene un propósito. ¿A dónde fue David a pedir asilo para su familia? A Moab. ¿Y quién era su bisabuela? Ruth, la moabita. Entonces, probablemente llega David donde el rey de Moab y le dice, oh rey, mira, mi bisabuela era moabita, así que yo tengo derecho a que yo te pueda pedir algo porque vengo parte de... Mire, es que el Señor tiene las cosas. Muchas veces nosotros no comprendemos que el Señor siempre tiene una provisión para nuestras vidas. Siempre tiene una provisión. ¿O no tenía derecho David? Usted le pregunta a David, si nosotros le hubiéramos preguntado a David, David, ¿tú qué te sientes? No, israelita, de Belén, o de Judea, o como sea, de Belén. No, de ahí soy yo. No, yo soy hebreo. Pero en un momento de necesidad, podía optar a esa opción y decir, bueno, mi bisabuela Ruth era moabita. Amén. Mire, cómo el Señor, ¿verdad? No hace por gusto las cosas. Entonces, luego, es probable que David le hiciera esa mención, ¿verdad? Eso es lo que quería decir al rey de Moab. Luego, por indicación del profeta Gad, David vuelve a entrar al territorio del sur de Judá. Su presencia en Canaán sería tanto una expresión de confianza en Jehová como un motivo para que Judá apreciara más a su futuro rey. Amén. Eso fue y de los versículos, fíjese que aquí pasa algo muy terrible. Estoy viendo el tiempo, ya se me está acabando. Dios mío. Bueno, fíjese que aquí en el capítulo 22 del 6, permítame que ya perdí, aquí está. Del 6 al 23, fíjese que Saúl mató a los sacerdotes en Nob. Fíjese, solo voy a leer unos cuantos. Primero de Samuel 22:6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Hay algo muy importante que me llama aquí la atención. Saúl, ¿dónde tenía que haber estado? En el reino, reinando. Pero sus celos, sus desvariaciones, su no arrepentimiento aún haber dado la oportunidad, hizo que ocupara su tiempo a andar buscando a David. Y déjeme decirle algo. Detrás de esa búsqueda, el Señor fue fortaleciendo más a David. Y después vemos en el 27, llegó a tener 600 hombres. Amén. Pero vemos lo que sucede aquí. Versículo 7, y dijo Saúl a sus siervos que están alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os daré también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes. Perdón. Aquí lo leí mal. Es una pregunta. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Hebrón, os dará también a vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares
y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Mire, al punto en que llegó, ¿verdad? Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Amén. Entonces, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, 13. Es que mira, hermano, cuando aquel que ha perdido la presencia de Dios piensa que todo mundo conspira contra él. ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él al Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su sierva, ni a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Amén. 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete. Oiga lo que le dijo Saúl. Óigalo, hermanos, qué tremendo. Vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pechos, bueyes, asnos y ovejas, todo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Saúl, y quiero ir terminando con esto ya por el tiempo, Saúl da la orden de masacrar a los sacerdotes y a sus familias de Nob. Y esto es considerado el acto más despreciable de Saúl. Cuando oye esto de la matanza que hubo, David se siente culpable. ¿Sí? David se siente culpable porque dice: bueno, fue mi culpa, ¿verdad? Y la pregunta es entonces, ¿por qué el Señor lo permitió, verdad? Qué tremendo. Ahora, de ahí en adelante, David y Abiatar estarían juntos tanto en la adversidad como en la prosperidad. Con el tiempo, Abiatar llegó a ser uno de los sumos sacerdotes del reinado de David. Ahora, David y su grupo procuraron proteger las vidas y las propiedades de los demás de Israel. Guiados por Dios, libraron de los filisteos las eras de Keila, y es probable que en esta batalla los tres héroes de entre los hombres de David irrumpieran en el campamento de los filisteos y sacaran agua del pozo de Belén, que eso está allá en el segundo libro de Samuel 23 y 15. También David tomó posesión de Keila y se radicó allí. Pero al ser enterado de que Saúl reunía una fuerza militar para sitiarlo, y al saber por la ayuda del Señor divina que los ingratos hombres de Keila lo entregarían a Saúl, David y su grupo dejaron la ciudad y volvieron a los cerros de Judá. Entonces, dice que la palabra que habitaron en Sif, un terreno quebrado con profundos torrentes, acantilados, cavernas y lugares intransitables.
Esta zona comprendía la región más inhóspita situada entre Hebrón y el Mar Muerto. David no tuvo o no tenía morada fija, sino que iba de una parte a otra eludiendo los incesantes intentos de Saúl para capturarlos. Los sifitas ayudaban al rey y David había sido capturado en más de una ocasión, si no fuera, habría sido por las... David habría sido capturado en más de una ocasión si no fuera por las noticias de las incursiones filisteas, los cuales desviaban los esfuerzos de Saúl. Ahora, en este periodo, y voy terminando, Jonatán visitó a David y fortaleció su mano, como lo leímos en el 23:16, ¿verdad? Lo leímos en un momento. Y al final, David se refugia en los altos de En-Gadi. Amén. Entonces, vamos a llegar hasta ahí. Hemos visto del 18 al 22, pero vemos, quiero terminar con esto. Vemos todo lo que el hombre hace cuando pierde la presencia de Dios. Yo creo que por favor usted se quede con esta idea, con esta enseñanza de este día. Todas las desvariaciones que una persona puede llegar a hacer cuando pierde la presencia de Dios. Lo quiso matar y no pudo. Y al final se atrevió a tocar a siervos del Señor y a sus familias. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Bueno, que el Señor nos siga ayudando. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender más de tu palabra. Guárdanos, cúbrenos, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos.